Gozo nuevamente reunirnos. Sabemos que entre semana lo hacemos, pero el domingo es un día especial. Es el día del Señor. Es el día en que debemos de apartar. Dice que no debemos de trabajar, que no debemos de hacer muchas cosas que desafortunadamente hacemos, ¿verdad? Hoy vemos un poquito menos de hermanos. Seguramente se quedaron viendo la inauguración del Mundial, ¿verdad? Otros pues sabemos que como es puente, pues seguramente tomar un camino con sus familiares. Lo que sí añoramos es que donde ellos estén, busquen a Dios, que le den prioridad a la palabra de Dios, porque solamente así podemos ser edificados, mis hermanos, a través de las Escrituras. Es la única manera que nuestra fe puede crecer, oír y oír la palabra. Así que usted está en el mejor lugar esta tarde. Ha decidido estar en el mejor momento para que el Señor nos pueda hablar y edificar a cada uno de nosotros. Bueno, pues esta tarde preparo este mensaje, dice envidia y murmuración. Dos palabras que pues tuvieran que de alguna manera estar ligadas. No puede haber una sin la otra. Y ahorita vamos a ver por qué, porque es algo desafortunadamente que todos los seres humanos tenemos. En algún momento de nuestra vida hemos comentado algo inapropiado, hemos murmurado, hemos hecho algún chisme, hemos sido imprudentes al decir algo incorrecto, y es algo con lo que nosotros tenemos que luchar todos los días. Pero para poder luchar contra eso tenemos que estar conscientes de que sí lo cometemos, porque la persona que dice no, yo no lo hago, pero después se analiza y dice creo que sí, esto aún tengo que corregirlo. Y es lo que pasó con el pueblo de Israel, hermanos. Algo que el Señor desaprueba totalmente. Y vemos como dice en Éxodo 17, 1-7. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin. No sé si usted sepa en dónde está el desierto de Sin. El desierto de Sin está cerca del Sinaí. Está aproximadamente a unos 80, 90 kilómetros del Sinaí. Así que dice, por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Refidim eran unas llanuras donde los israelitas también acamparon después de partir del desierto de Sin, antes de llegar al Sinaí. Y luego dice, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? La palabra altercar, seguramente usted no es muy común utilizarla ya. Antes decían, pues es que se dio un altercado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Es una disputa, una discusión obstinante, una discusión intensa, con tenacidad. Así que dice que hubo un altercado con él y dijo, ¿por qué altercar conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Versículo 3. Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés. ¿Qué es murmurar? Murmurar es hablar entre dientes, ¿verdad? ¿No se acuerda usted de su papá que cuando mandaban a hacer algo y de repente, ¿qué tanto estás murmurando? ¿Ah? ¿Qué dices? A ver, no te oigo. Así como te estás a desacuerdo con lo que dices. Precisamente por eso dice manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. También murmurar significa hablar mal de alguien a sus espaldas, ¿verdad? Qué común es que hablamos mal de una persona o que habla mal de nosotros cuando ya no estamos. Eso es murmurar. Y también murmurar se refiere a extender un rumor, es decir, pues un chisme, ¿verdad? Así que ahí está Moisés con todo el pueblo y le dice que murmuraron contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos con sed a nosotros?
a nuestros hijos y a nuestros ganados. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y quiere decir, mis hermanos, que el pueblo estaba bastante enojado. ¿Y sabe por qué estaba enojado? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ellos ya habían llegado a un lugar que se llama Elim. Ahorita lo vamos a leer en el capítulo 15. En ese lugar había 70 palmeras, era un oasis de 12 fuentes. Así que ahí es donde llegaron por primera vez a tomar agua dulce. Imagínense después de venir del desierto y llegar a ese oasis. No, pues estaban felices. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Moisés les dijo: agarren sus triques y vámonos al desierto. Obviamente, pues el pueblo estaba molesto, estaba enojado, y después de algunos meses de estar caminando sin agua ya, pues es cuando reclaman a Moisés, y Moisés se ve amenazado en su persona y le dice a Dios, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Moisés empezó a tener temor por su vida. No sé si usted ha visto alguna de esas manifestaciones que se dan a los presidentes municipales, o cuando llega el director de algún lugar y te llega un cúmulo de personas molestas. Sientes temor por tu vida, porque no sabes si realmente alguien que diga: sí, vamos a matarlo, te agarran y te linchan. Imagínese el pueblo embravecido y Moisés temiendo, y le dice en el versículo 5: y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Es decir, acuérdense la vara, que significaba autoridad. Le está diciendo: toma la autoridad que yo te he dado a través del báculo, y manda a llamar a los ancianos, a los hombres más temerosos, a los hombres que de alguna manera tienen testimonio dentro del pueblo, y que vayan delante contigo y ve, dice. Y aquí en el 6, que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña de Oreb. ¿Recuerda usted dónde está la peña de Oreb? ¿No? En el Sinaí. ¿A dónde subió Moisés? A Sinaí, a la peña de Oreb. Es parte de la península del Sinaí. Así, cuando hablamos de la peña de Oreb, hablamos del monte Sinaí. Muy bien, ¿dónde está el monte Sinaí? ¿Dónde? Cruzando el Mar Rojo. Después, ahí vemos el desierto donde fueron llevados, y dice: y golpeará la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Versículo 7: y llamó el nombre de ahí, aquel lugar, Mashar y Meribah. ¿Por qué? Porque significa precisamente rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Mis hermanos, ese es uno de los grandes pecados que cometió el pueblo. ¿Cuántas personas llegaron a la tierra prometida de Canaán? ¿Cuántos salieron? ¿Se acuerdan? Más los, decía, de hombres, más los hijos, más la familia, más las esposas. ¿Cuántos llegaron a Canaán? Dos. ¿Quién? Caleb y Josué, y obviamente con su familia. ¿Se imaginan, mis hermanos? Tremenda cuestión de saber que son muchos los llamados y muy pocos los escogidos. ¿Qué pasó con el pueblo? Un pueblo que murmuraba y que se quejaba constantemente de lo que Dios hacía a través de su siervo. Miren el versículo 15, vamos a tocar brevemente. Bueno, en el 16, el capítulo 16, partió luego de Elim, ya vimos que era Elim, toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que es donde estaban,
que está entre Elim y el Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Otra vez, murmuración, queja, desafío a la autoridad. Y les decía a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Es decir, ¿por qué nos sacaste si allá cuando nos teníamos comida, comíamos papas y estábamos bien? Como dicen ahora, pan duro pero seguro. La gente no quiere arriesgar nada, prefiere quedarse en su comodidad, en su confort. Entonces vemos que el pueblo estaba enojado, y dice en el versículo 4: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá, recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Así que de ahí viene la esencia del Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, danos el pan. Dios mandó el maná todos los días. Y hoy también, mis hermanos, dice: Padre, dame dinero para de una vez ya no trabajar todo el mes o el año, si se puede. Dice Dios: no, te lo voy a dar cada día para que te acuerdes de mí, para que temprano me busques y sepas que yo hoy te voy a proveer. Y cuando termine el día, te postres y le des gracias a Dios. ¿Por qué? Yo fui tu proveedor. Así que esa era la esencia, mis hermanos. Mas dice en el sexto día: ¿qué pasa? Prepara para guardar el doble de lo que suelen escoger cada día. ¿Por qué? Porque el séptimo día no se trabajaba. Entonces, el día 6 tenían que recoger doble porción. Pero ¿qué pasó con algunas personas? Entonces dijo Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, que somos, para que vosotros murmuréis contra nosotros. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová os ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él. Mis hermanos, y así a veces somos. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué no esto? ¿Y por qué no aquello? ¿Y por qué me pasa esto? Y murmuramos contra Dios. Nos quejamos contra Dios. Es que Dios sabe lo que yo siento. Es que Dios sabe lo que yo necesito. Pues si Él sabe, pues deja que Él haga las cosas. Y no estemos murmurando contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Dice el versículo 8: vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Dios. Por eso dice igual, que cuando pecamos, no pecamos contra nuestros hermanos, contra las personas, pecamos contra Dios. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Dios, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí que la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblale diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana saciaréis de pan, y sabréis que yo soy vuestro Dios. ¿Cómo se llamaba el pan, mis hermanos, que caía? Maná. Maná, ¿verdad? ¿Y qué significa maná? Precisamente, pues es el pan del cielo. ¿Qué era el maná? Era un trigo muy delgado, unas hojuelas redondas, menuditas, como escarcha que caía sobre la tierra. Así que eran como una semilla, dice ahí, de culantro, ¿verdad? Y de color blanco. Así que las personas lo recogían y tenían un saborcito a miel. Así que eso era lo que tomaban como una especie de aceite nuevo, dice la Escritura también. Otros le llamaban trigo de los cielos, es decir, pan de nobles o pan de los ángeles, enviado a través del cielo.
¿Qué fue lo que hicieron algunos? Desobedecieron a Dios. ¿Por qué? Porque en lugar de tomar la porción para el día, comenzaron a tomar cantidades enormes, por decir, pues para guardar para mañana. ¿Y qué es lo que pasaba en la escritura? Que se empezaban a gusanar, hedían, porque lo guardaban para otro día, porque se deberán de tomar la porción que diario van a necesitar. Solamente increíble es que el séptimo día tomaban la porción doble, y entonces, como Dios les había dado esa indicación, no se podría, mis hermanos. El Señor la conservaba para 2 días. ¿Para qué? Para que honraras a Dios. Así le hemos dicho a algunas personas que trabajan los domingos. Le digo, no trabajes los domingos, honra a Dios y Él te proveerá para 2 días. El sábado te va a dar tanto trabajo que no vas a necesitar trabajar el domingo, porque el domingo es día del Señor, para que tú lo honres. Entonces nos tenemos que pensar, mis hermanos, que los que tienen negocios, los que tienen actividad en los domingos, vayan eliminando y digan, Señor, dame entre semana el trabajo necesario para que yo pueda venir y honrarte. Y entonces Dios multiplicará a su tiempo, mis hermanos. ¿Qué fue lo que destacamos de esta lectura? Pues un corazón duro. Y así lo vemos con las personas. Usted ayude a una persona, ayúdela, y después deje de ayudarla. Termina diciendo, ay, es una ingrata, yo le di de comer, ahí estuvo en mi casa, tal, y mira, ahora habla mal de mí. Pues sí, así somos los seres humanos, malagradecidos. Si lo hicieron con Dios, si lo hacemos con Dios, ¿qué puede usted esperar? Por eso dice que cuando tú hagas algo, no lo hagas para el hombre, hazlo para Dios. No esperes que la otra persona te recompense, ni que te alabe, te diga, gracias, te debo la vida. Pues no. ¿Por qué? Porque cuando tú das, tú vas a recibir. Tal vez no de la persona, el error está ahí, que tú das y quieres que esa persona te dé las gracias, que te casi te alabe, reconozca que tú fuiste. Pues no busques la gloria del hombre, mi hermano. Tú da, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, dalo con gozo, con alegría. Nunca le champones a la gente, nunca le recrimines, es que yo te di, pero yo. No lo hagas, porque entonces toda la bendición que va a ser derramada, pues, te va a decir, tú quieres la gloria, y la gloria es para el proveedor, porque si tú llegaste a darle a esa persona es porque Dios te dio primero. Si no, no tuvieras para compartir. Entonces, cuando tú das, y a veces te duele el codo, y a veces dices, sí, ahora tengo que comprar esto, lo tengo que hacer, no lo hagas. Bendice a Dios, glorifica a Dios, porque en ese momento Dios está preparando cómo va a hacerte llegar el recurso. Únicamente vas a ser el administrador del recurso de Dios para bendecir, un instrumento, un canal para bendecir a otras personas. Hazlo de corazón si lo vas a hacer. Lo que sí te recomiendo, y así como fue al pueblo de Israel, esas murmuraciones, no lo hagas. Hace mucho daño en tu familia. Las familias se han destruido por los chismes entre familia. En las iglesias se han destruido por los chismes, por las murmuraciones. ¿Saben qué? Crean una atmósfera horrible, una atmósfera de malestar, de duda, de incertidumbre, de decir, ¿estarán hablando de mí? Una persona que me dijo, pastor, ¿se está riendo de mí? Pues todo yo, no, pero me vieron y se empezaron a reír. Bueno, pues a lo mejor coincidió, ¿no? Me contaron un chiste por ahí muy bueno y usted llegó. Es cierto, a veces hacemos mofa de un hermano o de un familiar, en su forma de vestir, en su forma como sus hijos se conducen, y a veces no nos damos cuenta del daño que hacemos, y genera eso, duda, incertidumbre en nuestro corazón. Y después nuestro corazón se torna quejoso, se torna duro y se comienza a apartar de Dios. La murmuración te aparta de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted murmura, no permite que Dios estorba para que usted pueda oír la voz de Dios en su corazón. Y lo mismo en la iglesia. Estorba para el crecimiento del amor entre hermanos. Así que es algo que nosotros tenemos que estar conscientes y reprender.
Señor reprende mi lengua de toda murmuración. No quiero hablar mal del hermano, y menos si no está la persona en su presencia, porque no puede defenderse ni puede opinar. Así que tenemos que quitarnos ese mal hábito de la murmuración. Vamos al Evangelio de Mateo, mis hermanos. Mateo 20, 1 al 16. Porque dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Recuerdo mucho cuando yo era pequeño, no sé si en sus pueblos o en sus ciudades, bajaban unos camiones y había un montón de trabajadores allá al lado del periférico de Ciudad de México, y bajaban los camiones y nada más había uno como tal vez el capitán o el maestro, ¿no? Que decía dos y se trepaban al camión, luego pasaban otros y cuatro y se iban subiendo. Y yo recuerdo que iba avanzando el día y había unos que se quedaban ahí pues sin trabajo. Y recuerdo mucho esto por esto. Dice: habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, volvió a ver a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que es justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y ellos le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también a vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, que los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado solo una hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque los muchos son llamados, más pocos los escogidos. ¿Qué significa esta parábola, mis hermanos? Primero quiero empezar, seguramente usted conoce la moneda del denario. La moneda del denario funcionó entre el siglo III antes de Cristo hasta el siglo III después de Cristo. ¿Quién aparece ahí? Julio César. No, aparece César, pero el emperador Toribio, que le llamaban el César Divinis, es decir, el divino. Así que es la moneda que utiliza, y se llama denario porque son 10 veces el valor de un ax, una X. Y el ax valdría como un peso, es decir, una moneda de 10, y el ax valdría una unidad. El denario, como vemos en la escritura, era el pago que recibía un trabajador por toda la jornada laboral. Aproximadamente se calcula que hoy tiene un valor de 0.78 centavos de dólar. Mi hermano lo puede hacer la conversión. Si el dólar está a 20 pesos, estaremos hablando aproximadamente de unos 14, 15 pesos, lo que sería la jornada de todo el día. Acuérdense que antes pues el dinero valía, ¿no? Muchos de los que estamos aquí, yo recuerdo, no sé, algunos hermanos mayores que yo, el trolebús en la Ciudad de México, hablo de trolebús, del tren, del tranvía, costaba 60 centavos. El pan, un bolillo te costaba 10 centavos. Y bueno, yo soy del 64, seguramente mis hermanos son mayores que yo, pues las cosas valían menos, y los sueldos, no sé si alguno de los hermanos cuánto ganaban hace 50, 60 años. Los sueldos eran de cuánto, de 1,000 pesos o al mes. No, 650. O 650 pesos al mes. Estamos hablando aquí de una persona que gana 15 pesos al día. ¿Cuánto gana al mes?
Unos 700 pesos. Bueno, estamos haciendo la conversión, pero ya me puse a sufrir matemáticas, ¿verdad? Bueno, pues ese es el denario, era de plata, ¿verdad? Y solamente pesaba 3.8 gramos. Así que era una moneda muy cotizada. Y recordarán, esta es la moneda que Jesús dijo. ¿Quién está en la moneda? César. El César. Así que dice al César lo que es del César. Esa es la moneda que Jesucristo le mostró a los fariseos. Miren, este evangelio que hemos leído tiene una enorme enseñanza para la iglesia. ¿Por qué? Porque en esta comuna de Mateo existían tensiones muy marcadas. Al punto de su interior brotaban también estas pasiones bajas por desechar al hermano más débil o vulnerable. Es decir, había celos, había contiendas, había murmuraciones. Y vemos en esta parábola que esta persona empiezan a reclamar por qué les pagaba más a las personas o igual si nada más habían trabajado una sola hora. Y ellos se habían trabajado toda la jornada y les pagaron lo mismo. Vemos aquí en Mateo 21:16, ya vimos, ya la leímos, pero quiero que nos enfoquemos en el 15. ¿Acaso no tengo yo derecho de hacer lo que yo quiera con mi dinero? ¿Qué hacen los papás cuando le dan a un hijo más que el otro? ¿No empiezan a protestar? ¿Por qué a él el terreno? ¿Por qué a él esa casa? Pues que el papá no le puede decir, bueno, no es mi dinero, ¿acaso no trabajé yo todo el tiempo para yo dárselo a quien yo quiera? Te estoy dando una casa. Ah, no, yo quiero la de San Javier. No quiero la de la Ranurilla, ¿verdad? Quiero San Javier o quiero la zona plateada. ¿Por qué a él? Y empezamos a ver en el corazón de nuestros hijos, de nuestra familia, esa cuestión. ¿O qué? ¿Te da envidia que yo sea bondadoso? ¿Acaso, y a quién se refiere al padre? Cuando dice un padre de familia, se refiere a Dios. Dios es el que está repartiendo. Ya lo vimos también en la parábola de los talentos. ¿A quién le dio más talentos y qué hizo con los talentos cuando los pidió? También ya lo vimos cuando fueron los trabajadores de la viña. Así que sabemos que la viña es la iglesia. ¿Y los trabajadores quiénes son? Pues nosotros, ¿no? Nosotros. ¿Y por qué a veces nos da envidia? ¿Verdad? Es que el hermano, es que ya la hermana ya predicó muchas veces, es que el hermano no sé qué, es que usted tiene preferencia, es que, ¿y acaso yo no veré quién tiene la intención, el deseo de trabajar conmigo en la viña? ¿Usted sabe quién me habla, me saluda? ¿Usted lo hace? ¿Se preocupa por mí, por mi salud, por mi economía, por mi corazón? ¿Y cómo sabe si hay alguien que ora por mí? ¿Yo no tendré alguna preferencia por esa hermana o ese hermano? ¿Usted lo hace como padre o no? ¿No tiene preferencia por su hija, la que le provee? ¿Por su hijo, el que le abraza, el que le ama? ¿Y el hijo rebelde? ¿El hijo desobediente? ¿No siente a veces hasta dolor en su corazón? Así es Dios, mis hermanos, con nosotros. Nos ama a todos por igual, por supuesto, pero claro que hay hijos que aman más, porque se han ganado su amor. Leíamos con los varones la vida de Noé. No, yo decía, Señor, la obediencia de Noé permitió que pudiera salvar a su familia. Y es de lo que hablábamos el otro día con los varones. De modo que los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Dice en la versión Dios habla hoy. ¿Alguna vez, mis hermanos, te han tenido envidia? Pues yo creo que todos, ¿no? Envidian a veces tus hijos, envidia tu matrimonio, envidia tu profesión, si te compraste un buen carro, te envidian el cuerpo, te envidian la ropa. Las personas son súper envidiosas, súper envidiosas. Pero en la iglesia será eso. No estamos hablando del mundo. Eso pasa en otro lado, en el salón no pasa. Aquí no hay. Y eso es lo que generamos. Al contrario, muchos dicen, ay, pastor, qué envidia de la reina que se va a ir a
tal lado. ¿Será que sea de la buena? Las envidias de la buena, no dice en la Biblia que sea de la buena. Se envidia es envidia, ¿no? De alguna manera nos da gusto, más bien, nos da gusto cuando otra persona prospera. Nos debe dar alegría cuando alguien se compra un carro, cuando sus hijos salen de la escuela, cuando los hermanos salen bien de la escuela. Nos debe de gozar porque somos un cuerpo, nos debe dar alegría, más no envidia. Pero mire, yo le pregunto ahora, ¿tú has sentido envidia? Ay, pastor, es que a mí me envidia todo el mundo, estoy bien guapa. Soy la más bonita de la iglesia, todas me envidian. Entro y veo los ojos que me comen. ¿Y tú? ¿Y tú cómo ves a los hermanos? ¿Cómo ves a las hermanas? ¿Cómo ves en tu trabajo? Somos envidiosos. Por eso decía que pues, el ser humano tiene cosas muy horribles, su naturaleza pecaminosa, y tenemos que trabajar en ello. No podemos decir, yo no, yo sí, pero ¿cuál es el grado? ¿Hasta dónde has podido controlar tu lengua para no caer en esto, en la murmuración, en la envidia? ¿Qué es la envidia? Deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. A veces, ay, ¿cómo no me casé mejor con ese? Me hubiera ido mejor. ¿O por qué no me casé con aquella? Mira, y estamos viendo si el esposo o la esposa y estamos diciendo una serie de cosas que no tienen sentido. Sentimiento o tristeza o enojo que vive y experimenta una persona que no tiene y desearía tener para sí algo que la otra que posee. Así que si hay algo que debes de anhelar y desear, deben de ser los dones espirituales, ¿no? Mejor dijera, qué increíble, hermana, o sea, qué bendición cuando ella ora. Yo quisiera orar como ella ora. Yo quisiera ser como ese varón consagrado, ese hombre respetuoso, temeroso de Dios. ¿Por qué anhelamos las cosas materiales? ¿Por qué anhelamos otras cosas que ya no pertenecemos al mundo? Y si nosotros estuviéramos puestos de otra manera espiritual, tendríamos menos envidia de las cosas que suceden. Hoy se compra una camionetota, gloria a Dios, Dios le bendiga y la use. A ver si cuando se la pidas para una actividad de la iglesia, te la va a prestar. Porque a veces decimos, ¿no? Gloria a Dios, tal, pero lo que tienes, en teoría le pertenece a Dios, ¿o no? Y debería de ser también para el servicio de las cosas de Dios. Pero a veces no es así, mis hermanos. Y es donde te das cuenta dónde está vuestro corazón. ¿Cómo es posible que los paganos tengan el mismo trato que los judíos? Eso es lo que significa la parábola. ¿Por qué? Porque recordemos que en las primeras iglesias estaban formados de paganos que se habían convertido al cristianismo, pero también judíos que se habían convertido al cristianismo. Pero ellos no querían convivir diciendo, no, hasta para allá. Yo me imagino un samaritano o una samaritana, ¿verdad? Con un judío y aparte, pues con un nuevo cristiano, un gentil. Había esas clases, había esa lucha que se estaba